A ver, la Primera Guerra Mundial no fue una guerra más, ni mucho menos. Fue un auténtico cataclismo, uno que redibujó por completo el mapa del mundo, que borró del mapa imperios que llevaban ahí siglos y que dejó una cicatriz tan profunda que de hecho sus consecuencias nos llegan hasta hoy. Y esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar desentrañar. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Porque la chispa que incendió el mundo en 1914, ojo, no cayó en cualquier sitio. Cayó sobre un polvorín que llevaba décadas y décadas acumulando presión. La clave para entenderlo todo está ahí. Europa no vivía en una paz real, era más bien una ilusión. Una época de una tensión latente, a punto de estallar, que los historiadores han bautizado como la paz armada. El nombre, la verdad es que es perfecto porque define una era llenísima de contradicciones. Por fuera todo parecía tranquilo, pero por dentro había una carrera armamentística brutal, sin precedentes, donde cada país se estaba preparando para una guerra que en el fondo todos creían que era inevitable. Venga, vamos a analizar las piezas de esa bomba de relojería. Porque antes de la guerra, Europa se había dividido en dos grandes bloques militares, dos bandos listos para saltar a la mínima. Por un lado teníamos la Triple Alianza. Aquí quien mandaba era Alemania, que lo que buscaba era consolidar su poder y sobre todo aislar a su gran rival Francia. Y en la otra esquina la Triple Entente, una unión, si lo pensamos, bastante extraña. Juntaba a democracias como Francia y Gran Bretaña con la Rusia autocrática del zar. ¿Pero qué tenían en común? Pues un miedo atroz al imparable crecimiento alemán. Pero lo que hacía que todo esto fuera tan peligroso eran las tensiones que había por debajo, alimentando estas alianzas. Francia, por ejemplo, ansiaba recuperar a Alsacia y Lorena, que las había perdido contra Alemania. Gran Bretaña veía con verdadero pánico cómo la flota alemana amenazaba su dominio de los mares. Y luego, claro, estaba el famoso polvorín de Europa, los Balcanes. Allí, el nacionalismo eslavo, con el apoyo de Rusia, chocaba de frente con los intereses del Imperio Austrohúngaro, que a su vez tenía el apoyo de Alemania. Un lío tremendo. Con este panorama, pues solo hacía falta una chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa llegó, cómo no, en el verano de 1914, en una ciudad de los Balcanes. Y entonces empezó el efecto dominó. Un nacionalista serbio asesina en Sarajevo al heredero del trono austrohúngaro. Austria-Hungría, con el famoso cheque en blanco de Alemania, básicamente un apoyo incondicional, le lanza un ultimátum a Serbia que era imposible de aceptar. ¿Qué hace Rusia? Moviliza sus tropas para proteger a sus aliados serbios. Alemania, para no tener que luchar en dos frentes, le declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica, que era neutral. Y este último paso, esa fue la línea roja que hizo que Gran Bretaña entrara en la guerra. En apenas unas semanas, el sistema de alianzas había arrastrado a todo el continente al abismo. Y lo más trágico de todo es que casi nadie lo vio venir. La creencia general en todas partes era que sería una guerra corta, gloriosa, que todo acabaría en unos meses. Un error de cálculo que acabaría costando millones y millones de vidas. Claro, esa idea de una guerra rápida se desvaneció casi al instante. Lo que vino después fue algo para lo que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado. Un estancamiento brutal y una forma de hacer la guerra completamente nueva y terrible. El plan alemán de una victoria relámpago en Francia fracasó estrepitosamente. El frente occidental se estancó y los ejércitos, literalmente, se pusieron a cavar. Así nació la guerra de trincheras, un auténtico infierno de barro, de ratas, de alambre de espino y del fuego constante de las ametralladoras. Y por si fuera poco, se empezaron a usar armas terribles como el gas venenoso, que añadieron una nueva dimensión de horror a todo aquello. Esto provocó un cambio total en la estrategia. Ya no se trataba de conquistar territorio, sino de una guerra de desgaste puro. El objetivo era muy simple y muy macabro: matar a más soldados del otro bando hasta que su ejército y su economía simplemente se derrumbaran. Batallas como la del Somme, donde murió más de 1 millón de personas para ganar apenas unos kilómetros de terreno, son el ejemplo más sangriento de esta locura. Este equilibrio mortal se mantuvo así hasta 1917, un año clave donde dos sucesos lo cambiaron todo. El primero, la Revolución Rusa. Rusia se sale de la guerra y eso le permite a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el oeste. Pero esto se vio contrarrestado por el segundo evento, la entrada de Estados Unidos en el conflicto, que fue provocada por la guerra submarina sin restricciones de Alemania y el famoso Telegrama Zimmermann, con el que intentaron poner a México en su contra. La llegada de las tropas frescas de Estados Unidos y el agotamiento total de los imperios centrales llevaron al fin de la guerra en 1918. Pero el final de los combates no trajo una paz de verdad, sino que fue el comienzo de un montón de problemas nuevos.
10 millones. 10 millones de soldados muertos. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar. Una generación entera de jóvenes europeos fue sencillamente aniquilada, dejando un hueco demográfico en el continente que tardaría décadas en recuperarse. Las consecuencias, desde luego, fueron transformadoras. 4 imperios enormes, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, desaparecieron del mapa, así, de un plumazo. Europa estaba en ruinas y Estados Unidos se convirtió en la nueva superpotencia económica mundial. Y hubo otro cambio social clave. La incorporación masiva de la mujer al trabajo durante la guerra dio un impulso decisivo a la lucha por el derecho al voto. Y todo esto culminó en la Conferencia de Paz de París y el famoso o infame Tratado de Versalles. A Alemania se le impusieron unas condiciones durísimas. Se la declaró la única culpable de la guerra. Se le obligó a pagar reparaciones económicas astronómicas. Perdió territorios clave como Alsacia y Lorena. Y su ejército fue prácticamente desmantelado. Y aquí está el detalle fundamental, el que lo cambia todo. A Alemania no se le permitió negociar. No fue un acuerdo, fue una imposición, un diktat, como lo llamaron ellos, que sembró en el pueblo alemán un sentimiento profundísimo de humillación y, lo que es peor, un peligroso deseo de revancha. Y con esto llegamos a la reflexión final. Un tratado que se diseñó, supuestamente, para acabar con todas las guerras, ¿no fue en realidad la semilla de la siguiente? Porque esa paz humillante de Versalles creó el caldo de cultivo perfecto para que, apenas 20 años después, el mundo se viera arrastrado a un conflicto todavía más devastador.